Hola chicos, en este video vamos a retomar el ejemplo de la lista de contactos utilizando ventanas para poder tener un menú principal y poder agregar mediante ventana y listar. Y ese video original o ese ejemplo original que está no MVC, ya, en donde si podemos ver aquí, lo podemos retomar, ya se van a dar cuenta de que en la solución está acoplada la lista de contactos con las ventanas porque directamente la lista de contactos se está pasando por parámetro a cada una de las ventanas. Y por otro lado, el botón aceptar del agregar, el botón, ni siquiera el botón, el constructor del listar están teniendo lógica del negocio, que es tomar la lista de contactos, llamarle al botón a su método agregar, o tomar la lista de contactos y pedirle, solicitarle el método listar para que le pase el string con todos los contactos. Y lo mismo ocurre, es menos notorio, pero lo mismo ocurre con los menú ítem, ¿no? Que son los submenús. ¿Ya? Yo los cliqueo y eso implica de que ahí están los dos action perform, en donde le estoy pasando cuál es la lógica, que es en esos dos crear y hacer visible la ventana agregar en un caso y la ventana listar en el otro. Entonces, toda esa lógica, ya, de crear ventanas, otras ventanas, de crear un nuevo contacto y agregarlo en el OK de la ventana agregar y de en el listar al momento de crear la ventana listar, recorrer la colección, esa lógica no tiene por qué quedar en las ventanas, y las ventanas, las interfaces gráficas, son solo para input-output y no deberán tener las reglas y por tanto solamente mostrar datos que fueron llenados desde un controlador, desde un programa principal, llamémoslo un main, después lo vamos a llamar controlador, y, eh, y todo lo que es inbound, es decir, input, todos los datos que ingresan desde el usuario a través de los componentes gráficos, el componente gráfico no debiera en sus acciones llenar directamente, sino que el ideal es que esa lógica ya de negocio, de cómo agregar, cómo listar, deberá quedar en el main o en alguien, en alguna clase o en alguna operación en el cual el main confíe y delegue, que después vamos a llamar métodos o clases controladoras. ¿Ya? Ok, entonces veamos la solución primero en términos de ventana. Ya, no era esa. Ya, ahí sí está en términos de ventana. Si se dan cuenta, esta es la versión con MVC, ya, o con una primera aproximación de MVC. Si se dan cuenta, tengo las tres ventanas. El constructor ya no entra por parámetro la lista de contactos. La lista de contactos no está relacionada con ninguna de las ventanas. Al revés, es esta clase controladora, que es una clase inventada, hecha por uno, ¿ya? Que es la que tiene referencia a cada una de las ventanas, tiene como atributo variable de instancia cada una de las ventanas y tiene una instancia, ya como variable de instancia, tiene un objeto de la clase colección o bien de la clase superior del dominio, de la clase sistema podría haber sido en este caso, o quedó en este caso particular como un objeto de tipo lista contacto. Entonces, si mi lista de contactos está en mi libreta, entonces controlador contactos debería tener un objeto libreta. Y a ese mi libreta empezar a invocarle cada uno de los métodos. Entonces, si se dan cuenta, acá lo vamos a volver a retomar, pero aquí tenemos tres capas, porque en el fondo todas las ventanas están por un lado, ya a lo más conversan con el controlador, pero las ventanas no saben, no tienen relación, no son contexto, vamos a decir más adelante, ya no saben cuáles son los símbolos, los nombres de las clases que están en el otro lado, en el dominio, al lado izquierdo, ¿ya? Y viceversa, lo mismo. Las clases del dominio, es decir, sistema o libreta, lista de contactos y contacto, ya saben unas que existen la otra, ¿cierto? Lista de contactos sabe que existe contacto, porque es lista de eso, ¿no? Está bien que estén cohesionados o correlacionados, acoplados ahí, pero estas clases del dominio no saben, no tienen por qué saber o no tienen que tener referencias a las ventanas, los distintos tipos de ventanas que se puedan utilizar. Entonces, ¿quién es quien une estos dos mundos o estas dos capas? Vamos a decir que
voy a tener la capa o el package ventanas, voy a tener el package o capa con todas las clases del dominio del negocio, ya facturas, contactos, direcciones, etcétera. Y el controlador, ya es como el xMain, es una clase delegada, ya por el main o por el programador, por el ingeniero, por el arquitecto, y cuya responsabilidad, el del controlador o los controladores, esta es una versión con una, del controlador, es juntar los dos mundos, es decir, tomo la instancia de mi clase de dominio, veo qué ventana tengo que utilizar, le pido los datos a la ventana, si es que va en ese sentido, si es un agregar, le pido los datos a la ventana, y esos datos a la ventana yo se los paso al objeto del dominio por el constructor y se lo agrego a la lista. No es la ventana. Entonces mover código, ¿ya? Lo mismo al revés. Si tengo la ventana listar, no le paso la lista de contactos. No, no, no. El controlador que hace, él tiene lista de contacto, le pide los datos de contacto como string, él crea la ventana, entonces el orquestador, el director de orquesta, el que maneja todo. Él pide los contactos como string, él crea la ventana listar, le pasa los datos en raw data, en bruto, como primitivo, ¿no? O a lo más como arraylist o como arreglo, y le dice a la ventana que se muestre. ¿Ok? Entonces, de esa forma, es un pequeño detalle, pero en el fondo, de esa forma hacemos que toda la lógica de quién junta de un lado y de otro no quede en la ventana, sino que queda en el controlador y por tanto las ventanas quedan más tontas, en el sentido que no tienen lógica de negocio, ¿ya? O lógica de la transacción, del caso de uso vamos a decir más adelante, ¿ya? Y quedan, es el controlador el que queda con toda esa lógica y así es más fácil de pillar, porque se van a dar cuenta que ya vieron en el otro ejemplo que encontrar los trozos de código funcionales de qué es lo que hay que hacer dentro de todos los trozos de código de los componentes gráficos, un mar, ¿ya? Hay un mar de código gráfico y el funcional es muy poquitito. De esa forma tenemos todo el funcional en el controlador y es más fácil después de mantener. Eso es lo que se busca. ¿Ya? Pero no dejo contagiado ni amarrado las clases del dominio del negocio con esa lógica de las ventanas y de cómo ir controlando o administrando la lógica del negocio o de la transacción. Entonces con eso obtengo lo mejor de los dos mundos y lo dejo por separado. Vamos entonces a ver cada una de las clases. Si se dan cuenta, vamos directamente al agregar. Ya, la clase agrega, en la ventana agregar, si le hago doble clic, se van a dar cuenta de que aquí yo acabo recién de crear el JButton Action Perform, pero no existe. No está implementado aquí, no hay código. Y en realidad ni siquiera lo necesito. ¿Por qué? Porque lo voy a agregar dinámicamente. Y no sino que en realidad lo importante es darse cuenta de que este JButton agregar action perform, que es el código, que es el método que va a guardar el código que yo voy a colocar, ¿cierto? Yo como programador voy a colocar. En realidad este método ya viene a ser llamado acá automáticamente en el código autogenerado y en realidad ese método se llama acá, ¿ya? Y en realidad no es que esto es un custom, es un método para el usuario, no el usuario, para que el programador no se enrede, pero en realidad esto es un método camisa o envoltorio, porque en realidad lo que se está haciendo es, le estoy dando una implementación escondida al método ActionPerformed del interfaz ActionListener. Entonces vamos a ver que una forma interesante, una de las más elegantes, una de las más simples, en teoría, de poder juntar toda la lógica, es juntar todo en uno o varios action listener, ¿ya? Y que mi controlador sea o implemente un action listener. Como el action listener no es una clase, sino que es una interfaz, vamos a hacer que mi controlador, en esta solución vamos a usar un solo controlador. El controlador va a implementar Action Listener, ¿ya? ¿Ok? Y se lo vamos a agregar, este controlador que es un Action Listener, se lo vamos a agregar a cada uno de los componentes de las acciones, de los componentes gráficos que necesitamos que gatillen eventos, ¿ya? Al on clic del botón aceptar, del agregar, del cancelar, del cerrar,
ya que son los tres que hemos estado manejando hasta ahora, tanto para el listar, que queremos cerrar, como también para el agregar, para la ventana de agregar un contacto con sus botones agregar y cancelar. ¿Ok? Y también para los eventos de los menús, de los clics del menú. ¿Ok? Ejecutemos esto para que se den cuenta que es lo mismo de antes. Tiene algunas pequeñas diferencias para notar que es otro proyecto, pero el título principal dice ventana principal con MVC para darnos cuenta. Lo mismo, acá cuando le hago clic al agregar y clic al listar, también hay un Action Listener y se los vamos a agregar y llenar dinámicamente. Cosa que si después yo quiero invertir esto, le cambio el texto y le voy a cambiar la acción también por código, no desde ventana. Entonces aquí yo agrego uno nuevo, puede ser así, yo, 222 y edad 11. Lo agrego, ya, y después voy a listar, ya, y si se dan cuenta, bueno, aquí tenía solo AAA111 previamente, y ahí está yo 22211. ¿Ok? Entonces los eventos son eso, al momento de cerrar, abrir alguna de las dos ventanas, y aquí en el caso de la ventana de agregar, al agregar, el on-click del agregar y el on-click del cancelar. ¿Ok? Esos son los, ¿cuántos? 2, 3, 4, 5 eventos, 5 action listener que necesitamos manejar. ¿Ok? Entonces esta parte la vamos a reemplazar. Ya. Lo otro que es importante notar que aquí lo que se está haciendo es que el componente botón, que es lo que está haciendo Java por dentro, al componente botón de la ventana, botón agregar, le está agregando un action listener mediante el método add, y aquí estamos creando al vuelo ya una clase, se llama clase incógnita o clase sin nombre o clase al vuelo, ya que implementa la interfaz, porque esta es una interfaz, no una clase, la interfaz Action Listener, y como lo estamos implementando al vuelo, necesitamos darle una implementación concreta al método público Action Perform. Por eso, si se dan cuenta, aquí se abre llave, ¿ya? Porque declaro un objeto de tipo Action Listener, que es interfaz, y le abro al tiro su implementación. Y dentro de la implementación abro, no solo declaro el método, sino que también le abro la implementación al método, ¿ya? Y esa implementación tiene este trozo de código, que en realidad es la camisa o es el envoltorio eh, para este método, el JButtonActionPerform, es el envoltorio para el código que vaya a colocar el programador. En vez de eso, nosotros vamos a crear una clase que implemente este Action Listener, vamos a sobreescribir este método y vamos a colocar el código de verdad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la ventana queda dummy, queda muy simple. Quiero también mostrarles, si se dan cuenta acá, porque yo hice doble clic, se ve el Action Perform, pero en estricto rigor, vamos acá y no está el del botón cancelar. Si se dan cuenta, el cancelar, no le voy a hacer doble clic para que no se cree, ¿ya? Pero si se dan cuenta aquí, no hay un JButton cancelar Action Perform, no está. ¿Ya? Y está bien que no esté. ¿Ya? Lo mismo acá, no está agregado por dentro. ¿Ok? Y lo mismo va a ocurrir con el botón cerrar de la ventana listar. Yo voy a la ventana listar, me cambié de proyecto, perdón. Voy a la ventana listar, ahora sí. A la listar de, ahí sí, a la listar, y si se dan cuenta, ya, esto es un método getter nomás del botón, que si vamos a necesitar colocar, ya, y no hay más código, ya. Si busco acá el Action Listener, me voy a dar cuenta que no está por ningún lado, ya. ¿Y eso por qué? Porque no lo hago vía doble clic de la interfaz gráfica, sino que lo voy a hacer por código, ¿ok? Y no solo por código creando varios Action Listeners, sino que mi controlador lo voy a hacer Action Listener. Vamos a ver entonces. Bueno, al margen de que tengo un package para todas las ventanas, ¿ya? También tengo otro package, tengo aquí otro package para cada una de mis dos clases del dominio, ¿ya? Y ahí se le coloca el prefijo package y el nombre de la carpeta para que sepa que, para que no se pierdan las clases y se sepa que están ahí. Lo mismo las ventanas, si se dan cuenta, las ventanas dicen, espero, en algún lado, ahí package vista, ¿se dan cuenta? Todas las ventanas en package vista, los clases del dominio en el package con package modelo, ¿ya? Ahí, lista contactos, lo mismo, modelo. Y tengo mi sistema que va a estar afuera,
que es el que va a tener el main, va a instanciar un objeto controlador, lo llamamos en este caso a la clase controlador contacto, y le va a llamar a su método iniciar, nada más. Nada más. Ahora vamos a ver esta superclase, ¿ya? O esta clase controladora, ¿ya? Después vamos a ver, esta es una de las posibles soluciones con Action Listener, en donde vamos a hacer una gran clase que tiene toda la lógica de interacción de juntar clases del dominio con ventanas. Alguien podría decidir y decir, pucha, quedó media larga, así que la vamos a empezar a separar. Podría yo tener varios controladores, también es una decisión de diseño, ¿ya? Pero en realidad es ir moviendo código a más bloques o a más carcasas, como quieran verlo. Bien, avancemos entonces. Tenemos el método iniciar. Antes de eso, si se dan cuenta, el controlador es una clase hecha por nosotros, pero que vamos a decir que implementa el interfaz Action Listener. Como implementa el interfaz Action Listener, me va a exigir que yo le haga un override sobrescriba este método, el Action Perform. ¿Ok? El mismo de la ventana, ¿dónde quedó la ventana? No sé. El mismo Action Perform de la ventana, aquí está, no ese de ahí, el código de acá, ¿sí? Este mismo Action Listener, ¿sí? Implementa esta interfaz Action Listener y, por tanto, mi clase controladora tiene que implementar este método para que cumpla con la interfaz, ¿sí? ¿Ok? Eso es principalmente. Y ese método Action Perform se va a llamar, va a ser llamado por distintos eventos de los objetos que vamos a estar manejando. En nuestro caso, el botón agregar, el botón cancelar, del agregar, el botón cerrar. Y también los menú ítem. El menú ítem agregar y el menú ítem listar. Entonces ahí tengo los 5 eventos que van a necesitar llamar a Action Perform, a este mismo método, porque es un método único, ¿ya? Y voy a necesitar manejar esos 5 casos. ¿Se dan cuenta que aquí son 5? Los vamos a empezar a dilucidar ahora a continuación. Entonces, siguiendo en orden, mi controlador implementa el Action Listener, la interfaz, disculpen. Por tanto, voy a sobreescribir este método. Antes de eso es importante explicar que, como dijimos en el caso del diagrama, ¿ya? El controlador es el que tiene por un lado una instancia, ¿ya? O un objeto de tipo del nivel más alto del dominio del negocio y va a tener una instancia o al menos una referencia a cada uno de los tipos de ventanas. Y eso es lo que va a ocurrir en el caso del código, ¿no? ¿Ok? Declaro como atributo cada una de las ventanas. Ojo que estas no pesan todavía porque son referencias, son nulas al principio, porque no le he hecho null, no le he hecho new, disculpen. ¿Ya? Y tengo un objeto lista, contacto o de la más alta jerarquía dentro del dominio del negocio, sistema, biblioteca, libreta o la clase que fuera del dominio del negocio. Entonces, con esto tengo la posibilidad de tener acceso como controlador a todas las ventanas, desde la principal hasta la secundaria, y también a la colección o al objeto del dominio del negocio de más alto nivel, al sistema completo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, vamos al método iniciar del controlador. En el iniciar, inicio la lista de contacto. ¿Ya? Aquí aprovecho de lo mismo que tenía antiguamente en el main, de crear un par de objetos. Si se dan cuenta aquí yo puedo colocar así, ya, Pedro, ya, ¿qué era? Fono, ¿no? Ya, 10, 10, 10, y tiene 25, y después agregamos otro. Si hay Pedro, estará Juan, como Pedro, Juan y Diego, el de los sándwiches, Pedro, ya, Juan. Y este no es 10, 10, 10, sino que va a ser 20, 20, 20. Y este no tiene 25, va a tener 30. Listo. Este código es muy parecido al anterior, solo que va en el controlador ahora y no va en la clase main. Ya en el main, disculpen, en el método main del proyecto principal. ¿Ya? Agrego los dos objetos a la lista, creo la ventana main, ¿ya? Y aquí está lo nuevo. Resulta de que el onClick del ítem agregar, del submenú ítem agregar y el onClick del subítem listar, no quedaron, no quedaron con el evento del Action Listener amarrado en tiempo de compilación, o en tiempo de diseño, disculpen, sino que lo vamos a agregar en estos momentos y por tanto a estos componentes en su evento onClick le vamos a agregar el Action Listener y le vamos a pasar este objeto. ¿Quién es this? Este objeto. Es decir, este objeto controlador se va a pasar el mismo por parámetro
eh, como listener para que se llame a su action perform cuando yo le haga clic al menú ítem agregar o al menú ítem listar. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dinámicamente le estamos diciendo en estas líneas quién tiene que hacer el handling, quién tiene que hacer la operación, quién tiene que ejecutar o ver la lógica de negocio de cuando yo le hago clic al menú ítem agregar y al listar. Resulta que está aquí mismo. Entonces, el mismo controlador, el que se arroga o se asigna el rol de realizar esa tarea. ¿Ok? Por eso se pasa el mismo por parámetro o el paso al mismo controlador por parámetro. ¿Ok? Con eso el menú ítem, los dos menú ítem, van a tener que hacer alguna pega y el trabajo, ¿dónde va? En el action perform. Entonces empecemos a ver el action perform. Dentro de el action perform me entra por parámetro el action event y dentro, que es un objeto que viene hecho, ¿ya? Y dentro de ese evento yo puedo preguntar cuál es el objeto source, el objeto origen. El objeto origen es una referencia al componente gráfico del cual está ocurriendo el evento. ¿Sí? Si yo cierro una ventana, el source va a ser ese frame, esa ventana que cerré. Si yo le hago on click a un label, es ese label el que va a venir como source. En nuestro caso, como son clics a menú, on click a menú items y on click a botones, entonces las referencias van a ser a esos menú ítem o a esos botones. Entonces, lo que yo voy a entrar aquí a comparar va a ser directamente referencia. Entonces, es la referencia del source, del origen, del componente que gatilló el evento, en esta línea 40. Es la misma objeto o la misma referencia al main.get menú ítem agregar. ¿Y quién es el main menú ítem agregar? El submenú de agregar. ¿Son el mismo objeto o no? Si son el mismo objeto, quiere decir que entonces este menú ítem agregar fue el menú ítem que fue cliqueado. Y como fue cliqueado, ese y no otro, entonces esta es la pega, esta es la funcionalidad que hay que realizar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, el mismo código de lógica que estaba antes en el onClick del menú ítem agregar en la ventana principal, ahora yo lo tengo acá, porque se va a llamar automáticamente porque lo agregué en el Action Listener. ¿Ok? Entonces estoy trayendo todos los trozos de código que estaban en los onClick, ¿ya? Y onClack de las distintas ventanas, ¿ya? Lo estoy trayendo aquí a un solo Action Perform que lo está manejando y controlando y manteniendo el controlador. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la misma idea, este es el caso de uso o el onClick de cuando yo cliqué el menú ítem o el submenú de agregar. ¿Qué había que hacer ahí? Entonces, crear la ventana agregar. ¿Ya? Ahí agregar es variable de instancia, así que hasta ahí era null. Y lo único que hago es hacerle new. No le paso nada por parámetro, ojo con eso, porque la ventana es dummy, solo entran y salen datos en bruto, pero no tiene nada que ver con la colección. ¿Y de qué sí me tengo que preocupar en el botón antes de hacerle visible true? Como a diferencia del caso anterior. Le tengo que enganchar los eventos, ¿no? Sus action listener. Lo mismo que hice con el menú ítem agregar y con el listar. Que en el onClick pasarles quién se va a hacer cargo de esa operación, de ejecutar el código para esas operaciones. Entonces lo mismo para los botones agregar y cancelar de esta ventana agregar, ¿cierto? La ventana agregar tiene dos botones. Vamos a la ventana agregar. La ventana agregar tiene dos botones. Entonces le tengo que agregar el evento, el manejador, el listener para el onClick de estos dos botones. Y eso es lo que estamos haciendo en el controlador acá. Antes de hacerle, bueno, después de hacerle new, pero antes de hacerlo visible, esa ventana agregar, les paso los action listener, que en el fondo le estoy pasando el mismo controlador. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque yo puedo discernir, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando el getSource sea el agregar.get JButton agregar? Voy a saber de que, ¿sí? Que tengo que procesar el evento de aceptar o agregar del botón, del botón agregar de la ventana de agregar contacto. Y que no es el aceptar de la ventana eliminar, ni el aceptar de un listar, ni el clic del menú ítem de agregar ventana.
¿Ya? Ahora, obviamente es importante que cada componente gráfico que va a tener un evento tenga un nombre distinto, porque si empiezo a tener clutch de nombre, resulta que a todos los empiezo a mencionar como menú ítem 1, 2, 3, ¿ya? O por ejemplo, si tengo tres ventanas, ¿ya? Una para agregar, otra para eliminar y otra para listar, y las tres ventanas tienen un botón aceptar y se llaman así, botón aceptar, JButton aceptar, entonces voy a tener un choque nombre porque el JButton aceptar, ¿cuál es? ¿El del agregar, el del eliminar o el del listar o el del buscar? Entonces me tengo que preocupar de que tengan nombres distintos para poder identificarlos unívocamente dentro de todo el concierto de componentes gráficos que haya. ¿Por qué? Porque el controlador es uno solo eh, y necesito distinguir unívocamente los nombres de cada uno. ¿Ok? Entonces, siguiendo rápidamente, podemos ver de que eh, le pasamos, me tengo que preocupar de eso, así como en la ventana principal, antes de hacerle el visible true, le paso el controlador como handler del action listener para que el mismo controlador, este controlador, maneje los eventos del onClick. Lo mismo voy a hacer con la ventana agregar, le paso a este controlador para que maneje los eventos del onClick del botón agregar y del botón cancelar. ¿Ya? Visible true y return. Nada más, no hay nada más que hacer. Este return tiene que venir ahí, porque si no acá tendría que manejarlo con un switch o con un else if. Cualquiera de las otras dos variantes, aquí preferimos hacerlo mientras así. Return para que después no entre a los otros if. ¿Ya? Por un tema de sencillez. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué pasa si el menú ítem, ya, el onClick, ya es sobre el objeto menú ítem listar? Entonces, de forma análoga, en vez de hacerle new a la ventana agregar, le hacemos new a la ventana listar. ¿Ya? Ok, y aquí a la ventana listar no es tan malo que sí le pasemos la clase, el objeto lista contacto, porque no estamos en la ventana, sino que estamos en el, ¿cómo se llama? Estamos en el controlador. Entonces, esta misma línea de código, haberla hecho en el onClick ya del menú ítem, que es una componente gráfico, se hubiera visto más feo porque ese componente gráfico hubiera quedado correlacionado con el objeto lista contacto, que en este caso se llama lista. Como eso lo moví para acá al controlador, la ventana no se entera. Y por tanto mantengo dos capas separadas de clase en vez de tenerlas juntas. Entonces, al igual como en el caso anterior de los menú ítem, donde debía linkear el controlador como en su rol de action listener a los eventos del clic del botón agregar y cancelar, lo mismo tengo que hacer en el caso del menú ítem listar. A su botón cerrar le tengo que pasar this, es decir, este controlador en su rol de action listener para que pueda gestionar ese evento. ¿Ya? Y con eso ya tenemos los primeros dos eventos de la generación o creación de las dos ventanas secundarias, la ventana de agregar y la ventana de listar. Luego me tengo que hacer cargo del handling de los dos listeners que agregué aquí, de los dos botones, tanto el agregar contacto como el cancelar de la ventana agregar. Y también la tercera ventana, disculpen, el tercer botón que es el botón cerrar de la ventana listar. Entonces aparecen en orden acá abajo esos tres. Aquí entonces están los tres y los empezamos a analizar ahora a continuación. Desde la línea 54 tenemos que si el source viene a ser, si el origen, el componente origen que gatilló el evento ya es igual al get button agregar, ya, eso quiere decir que se le hizo clic al botón agregar de la ventana agregar, ya, ok, eso dice ahí. Ahora, ¿por qué necesitamos acá antes chequear de que agregar sea distinto de null? Esto tiene que ver con que al principio este evento de Action Listener, de Action Perform, disculpen, se puede llamar, cuando todavía el componente gráfico no esté creado. ¿Por qué? Porque eh, cuando recuerden que ¿cómo se llama? La ventana agregar al principio, las tres ventanas, tanto la ventana agregar, el main y el listar, son nulos. Entonces el action perform se llama varias veces, se llama cuando yo le hago clic al listar o al agregar
y puede darse la situación que en alguno de esos instantes, en alguna de esas llamadas, la ventana agregar sea null, ¿ya? Eh, y por eso se debe chequear ese evento, ¿ya? Primero chequeamos de que no sea null, cosa que después al hacer la comparación de agregar.getButton no sea null.method y no se termine cayendo, ¿ya? Es para validar eso, ¿ok? Luego, en el caso que sea el botón agregar, entonces el clic del botón agregar, está la lógica del código que estaba en el onClick del botón agregar de la ventana agregar. Entonces, si se dan cuenta, no hay nuevo código, sino que lo único que se hizo fue moverlo. Creamos el contacto. Para el contacto tomamos el getText de los tres campos a llenar, de los tres JTextField, del nombre, del fono, y el tercero que viene a ser el de el número, el de la edad, que hay que transformarlo a entero, igual que en el caso anterior. Se agrega la lista, ya, con agregar contacto, y a la ventana se le hace dispose. Eso es todo. Entonces son las mismas dos líneas de lógica. La única diferencia es que toda esta lógica no quedó repartida en las ventanas, sino que está aquí en el controlador, en un solo controlador. Entonces en ese sentido es más fácil de mantener. Se toca acá y no necesito empezar a buscar en las 4, 5 o en las 20 ventanas de un proyecto de verdad donde diablos están los códigos funcionales donde tengo que meter mano. ¿Ok? Entonces tenemos listo el primer caso de clic de botón de alguna ventana, que es el de la ventana de agregar. Los otros dos casos son más simples. El otro botón que es el botón cancelar de la ventana agregar, está validándose ahí. Si es ese el caso, porque va a coincidir con el objeto getSource, van a ser el mismo objeto, entonces lo único que hay que hacer es agregar dispose, ¿ya? Que en el fondo lo que está diciendo es que la ventana hay que destruirla, ¿ya? Esa ventana agregar, ¿ok? En los dos casos estamos bajo la ventana agregar, que tiene que existir, ¿ya? Finalmente tenemos el caso del botón cerrar, ¿ya? Que cuando uno le hace clic al botón cerrar, que es el que está en la ventana listar, entonces a la ventana listar, ¿ya? Listar contacto, hay que hacerle dispose, ¿ok? Y eso es todo, ¿ya? No hay mayor cambio que hacer. Si se dan cuenta, los códigos pueden ser más simples o más complejos. El tema es que sea una sola línea de código como en este caso, o sean muchas líneas de código, ya ese código funcional eh, que manipula tanto los campos de texto de los componentes gráficos por este lado como los métodos de las clases de dominio para manipular los datos del dominio del negocio, todo eso no están ni en un lado, ni en las ventanas, ni están en las clases del dominio, ya para no juntar clases en una misma capa, y se mantienen esas dos capas separadas gracias al controlador. ¿Ok? Eso es. Espero que les haya resultado más o menos entendible y con esto después uno lo puede empezar a escalar. Cierro solamente diciendo que por gusto o por simplicidad, en este caso, en el caso de este video, decidimos utilizar un solo controlador. Perfectamente alguien podría haber decidido, mira, como aquí estoy manejando 5 casos, ¿por qué no hago un controlador por entidad? Entonces aquí tenemos solo contacto, pero si hubiéramos tenido dos niveles de anidación, tengo contacto y cada contacto tiene varios teléfonos o varias direcciones, a lo mejor yo hubiera tenido un controlador de contactos y otro controlador de direcciones. La otra posibilidad es verlo por funcionalidad. Me voy a hacer cargo de todos los agregar. Este es un controlador de agregar contacto, de agregar teléfono, de agregar todo lo que haya que agregar, ¿ya? O la otra posibilidad, que es el de granularidad más fina, es hacerme cargo del par, entidad u objeto o clase, operación. Entonces tengo un controlador para el agregar contacto, otro para otro controlador aparte para el eliminar contacto, otro para el ver, buscar contacto, listar contacto. Ahora, me quedan controladores con un solo método, ya muy chiquitito, con un solo caso del action perform. Pero el problema es que me empiezo a llenar, me empieza a explotar la cantidad de métodos de clases controladoras. Porque si tengo dos entidades, dos tipos de colección, no sé, contactos y direcciones, y para cada uno de ellos tengo 4 operaciones, tendría 2 por 4, 8, máximo 10, porque son 5 las operaciones CRUD, ya entre
6, 8, máximo 10 controladores para un proyecto completo, ¿ya? Y eso implica hartas carcasas. Y en definitiva, separar. Entonces, los dos son extremos. Este es un extremo donde tengo un solo controlador. El otro extremo sería un controlador por entidad-operación, que es el otro extremo, y uno trata de moverse ahí entre medio. ¿Ya? Eso es. Que estén bien. Gracias.